Buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por venir a estas jornadas municipalistas de las Vilas del Turbón, hasta hace 2 años, y ahora en Ligüerre. Gracias, ministros, por querer estar con el mundo municipal de la provincia de Huesca, pero también con compañeros y compañeras de las provincias de Zaragoza y Teruel, a los que les damos la bienvenida. Y a José Manuel y a todos los compañeros del Sobrarbe, gracias por esta acogida, porque estar 2 días, como habéis podido ver también vosotros como ministros, compartiendo ideas, proyectos, pero compartiendo una idea común, que no es otra cosa que la idea de progreso de este país, de progreso de esta comunidad autónoma y, por supuesto, también de progreso de esta provincia y de todos y cada uno de los 202 municipios que conforman la provincia de Huesca. Acabar estas jornadas con Pilar Alegría, secretaria general, secretaria general y próxima presidenta del Gobierno de Aragón, ministra de Educación y, sobre todo, una compañera que, como me decís todos, es que es como nosotros. Y eso es lo que creo que más nos enorgullece de que, cuando decida Jorge Azcón, seas la presidenta que devuelva la dignidad a esta comunidad autónoma. Y, por supuesto, pues a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, de Justicia, de Relaciones con las Cortes, y una persona que, pues vemos que en ese Consejo de Ministros, junto con Pilar, pues sois personas que intentáis transmitirnos, a aquellos que estamos más en las provincias, que estamos más alejados de ese poder de decisión, pero esa naturalidad con la que trabajamos o la que trabajáis desde el Gobierno de Pedro Sánchez continuamente, porque sí, aquí estamos orgullosos del Gobierno de Pedro Sánchez y defenderemos las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. En un momento en el que estáis demostrando cada día que el ruido no nos cambia, que el ruido que intentan implantar otros en esta política pues no deja sino de animaros para seguir transformando este país, para seguir cambiándolo, para que con la llegada de los fondos europeos que tanto nuestro presidente luchó, pese a que algunos, entre ellos el presidente de Aragón, se fue a Europa para decir que no, que esto era otro invento de los socialistas, el invento es que cada día estamos transformando este país y lo que viene. Transformando desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Yo creo que esa es la primera reflexión que nos gustaría escucharos, ¿no? Es decir, cómo está cambiando este país, pero cómo está cambiando este país pensando en todos, no pensando en algunos que son los que siempre hacen el negocio con los servicios públicos. Esos son los de enfrente, los que os quieren echar o nos quieren echar. Por eso que creo que vale la pena, y nos gustaría conocer también vuestra reflexión sobre cómo este país está cambiando desde el año 2018. ¿Félix? Muy bien. Gracias, Fernando. Gracias, Pilar, por invitarme. Siempre que me invitas y puedo, aquí estoy y aquí estaré, porque yo quiero también poner mi granito de arena para que seas presidenta de Aragón. Un granito, solo un granito. En vuestro congreso y aquí en Ligüerre de Cinca, y aquí seguiremos. Planteas, Fernando, gracias por la presentación, también un asunto bien fundamental, que son los fondos europeos. Mirad, yo recuerdo perfectamente aquel Consejo Europeo. Yo sabéis, lo recordaba Marcelino, gracias por tus cariñosísimas palabras siempre, Marcelino. Yo en ese momento trabajaba ya en Moncloa, no era ministro todavía, pero era secretario general. Y recuerdo perfectamente ese Consejo Europeo, cómo empieza el presidente del gobierno, empieza a pensar que es necesario que Europa, que España particularmente, tenga unos fondos europeos que sirvan para salir de la pandemia con mayor fuerza económica y, por tanto, con mayor generación de prosperidad. Y cómo hay resistencias por muchos países europeos, los que se llamaban los países frugales. Y coge Pedro y se empieza a ir a los países. Y se va a Alemania, se va a Países Bajos, va a visitar a los primeros ministros más reacios a la existencia de fondos europeos. Y, finalmente, se produce la reunión del Consejo Europeo. Se fue para un día. El Consejo iba a ser un jueves. Volvió un martes con 160.000 millones de euros para España y para los españoles.
Estuvieron negociando 4 días, una negociación que os podéis imaginar a cara de perro, pero consiguió Pedro Sánchez 160.000 millones de euros para España. Y hoy eso significa que España sea la economía desarrollada que mejor comportamiento tiene del mundo en el año 2024 y ojalá, muy probablemente, también lo será en 2025. Que tengamos un crecimiento económico que nos está permitiendo reforzar el estado del bienestar, aprobar permisos de paternidad, poder generar riqueza para incrementar los sueldos de los funcionarios, para también aumentar cualquier tipo de productividad para empleados públicos, incrementar pensiones. Todas esas políticas sociales que son nuestra seña de identidad, que necesitan crecimiento económico. Pues esos son los fondos europeos. Y por eso fue tan lamentable escuchar a dirigentes del Partido Popular, que incluso algunos fueron a Bruselas, que se hicieron allí una foto, que había una pared que ponía Comisión Europea, se hicieron una foto allí con un ficus, como si los hubiera recibido alguien, criticando los fondos europeos. Pero, oiga, pero que ser patriota no es envolverse en la bandera para insultar al presidente del Gobierno de España. Ser patriota es alegrarte cuando vienen 160.000 millones de euros para España. Por tanto, creo que fue una negociación dura. El presidente se salió con la suya, como tantas veces, con trabajo, con determinación, y creo que hoy en España estamos consiguiendo recoger los frutos de lo que supuso los fondos europeos para nuestro país. Pilar. Bueno, pues muy buenos días bueno, voy a empezar, lógicamente, por mi compañero de Consejo de Ministros, por mi amigo Félix Bolaños, porque es verdad que siempre que desde el PSOE de Aragón, ya fuera en el Congreso Regional o en cualquier otro evento que hemos organizado, siempre ha estado con nosotros, y yo, Félix, de verdad que un honor y un placer, no solamente por tu compañía, que además me consta que todos los compañeros que hoy están aquí tenían muchas ganas de poder compartir contigo este día, este domingo, y poder escucharte. Así que muchísimas gracias, Félix, y espero que en este tiempo que tenemos por delante para hasta las próximas elecciones, que vamos a ganar, puedas venir aquí a acompañarnos en muchas ocasiones en Aragón. Y gracias a todos los compañeros por supuesto, del Alto Aragón por estas jornadas. Gracias, Fernando, secretario general. Además, yo creo que son unas jornadas que se han convertido en un sello inconfundible de nuestro partido, especialmente de nuestra provincia, y, como no, muchísimas gracias a Marcelino por sus cariñosas palabras. Yo siempre que veo y escucho a Marcelino siempre pienso lo mismo. Los 12 años de gobierno del presidente Iglesias transformó y permitió mejorar claramente la vida de los aragoneses y las aragonesas, que además se vieron también mejoradas con los 8 años de gobierno de Javier Lambán. Y, en definitiva, lo que algo nos ha dejado claro es que siempre que Aragón se ha transformado, siempre que Aragón ha mejorado, siempre que la gente ha tenido una mayor y mejor calidad de vida, ha sido gracias a esos gobiernos socialistas, esos gobiernos progresistas que han gobernado mayoritariamente durante todos los años en Aragón. Fíjate, nos preguntabas, hablabas un poco, Fernando, de cómo ha cambiado, cómo ha mejorado la situación en estos últimos años, y me venía a la cabeza, y luego también has mencionado la palabra ruido. Me venía a la cabeza, creo que había una frase, espero ser literal, de Séneca, que venía a decir algo así como: el ímpetu del adversario nunca doblará la determinación del hombre fuerte. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que por mucho ímpetu y por mucho ruido que genere, en este caso, el adversario, la oposición, fundamentalmente el Partido Popular, lo que se ha dejado claro durante estos años, desde el primer gobierno de Pedro Sánchez en el año 2018, es que esa determinación ha sido clara desde el primer momento, y es una determinación a mejorar, a transformar, a mejorar la realidad y, sobre todo, a mejorar las condiciones de vida de la gente de a pie, que es a lo que se dedica este gobierno. Y ahí esa determinación se ha desarrollado a través de los fondos europeos, que decía muy bien Félix. A mí ya me parece bien que ahora, en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, empezando por Aragón, en la semana pasada, esta misma semana, el martes o el miércoles, vino el ministro Hereu a poner la primera piedra de uno de los principales proyectos que ha permitido que venga aquí, Aragón. Está además aquí la alcaldesa de Pedrola, a ponerla esa primera piedra de Stellantis. Ese proyecto llega aquí a Aragón gracias a 320 millones de euros que vienen de los fondos europeos, que fueron a pelearlos a brazo partido el presidente del Gobierno, mientras, curiosamente, el presidente Azcón estaba allí en Bruselas diciendo que esos fondos no llegaran. Ahora,
En la foto ahora se coloca. En la foto se coloca. Bueno, pues... pero no solamente para generar esas oportunidades de empleo, de riqueza para nuestro territorio, si vamos buscando esas mejoras que están directamente beneficiando en la mejora de la calidad de la vida de los aragoneses, son muchas las políticas que se han venido desplegando en materia educativa. Félix, Fernando, gracias a esos fondos europeos, hoy, por ejemplo, en Aragón se han podido poner en marcha más de 2.100 nuevas plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años. Esos son fondos europeos, son 21 millones de fondos europeos que han llegado aquí. Gracias a esos fondos europeos se han podido invertir 25 millones de euros para que haya en estos momentos pues, más de 7.000 plazas nuevas de formación profesional, gracias también aquí en Aragón por esos fondos europeos. O sea, es una apuesta clara que evidentemente está transformando, está mejorando nuestra propia realidad, pero lo que creo que es más importante o es igual de importante es que está beneficiando y mejorando la vida de la gente, que en definitiva es para lo que estamos aquí. Por eso formamos parte de este partido, por eso nos hemos implicado y para eso nos dedicamos en el día a día, para seguir mejorando la vida de la gente, en el ámbito educativo, en la sanidad, en las políticas sociales. Y en este camino, ¿no?, llevamos transitando durante estos años, a pesar de ese ruido. El ruido nunca es positivo, el ruido nunca construye. Es verdad que ensordece, pero desde luego, a pesar de ese ruido, este Gobierno está muy determinado a seguir caminando en esa senda de construir y de mejorar la vida de la gente de a pie, que es para quienes y por quienes estamos aquí. Fijaros, hablaba Félix de economía, de empleo, que son cifras extraordinarias, hablaba de fondos europeos, hablaba de educación, Pilar, hablaba de sanidad. Hay otro paso más, que es la privatización, que posteriormente hablaremos, si queréis, de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, pero también con una sensibilidad. Aquí están alcaldes y concejales del medio rural y el pasado Consejo de Ministros pues aprobasteis una decisión que os pedimos muchos alcaldes y concejales, que no era otra cosa que en los DUS 5000, en ese proyecto de fondos europeos para los municipios más pequeños, nos dierais un poquito de aire en cuanto al tiempo. Por eso que yo creo que muchos de los alcaldes que hoy están aquí os quieren dar las gracias porque les habéis dado esos 2 meses de más para poder seguir trabajando y profundizando también nuestros pequeños pueblos, municipios de menos de 5.000 habitantes. Pero claro, la economía va bien, lo decía Félix, los servicios públicos desde el Gobierno de España van bien, lo decía Pilar, y por eso está tan nerviosa la derecha. Por eso está tan nervioso el Partido Popular, en el que siempre decía que el Partido Socialista gestionaba muy bien lo social, pero eso de la economía no lo llevaba bien. Y creo que lo estamos demostrando que lo llevamos no bien, sino muy bien. Claro, hoy, pues bueno, hoy tienen otra de esas movilizaciones que nos tienen acostumbrados, que cuando no saben ya qué hacer, cuando llevan ya tantos ataques desde el año 2017, pues lo que hacen es montar una movilización y llevar a sus cargos públicos a Madrid, fundamentalmente, ¿no? No sé cómo veis todo este ruido y cómo veis toda esta vorágine en la que estamos viviendo, fundamentalmente del Partido Popular, pero es de la derecha, porque al final yo creo que el PP y Vox ya no se distinguen en absolutamente nada, sino en su competencia entre ellos para ver quién tiene un voto más, ¿no? No sé cómo lo veis, Félix y Pilar. Completamente. Yo creo que el PP y Vox ya no disimulan, se manifiestan juntos, al lado, compiten por ver quién la dice más gorda de Pedro Sánchez y compiten también por ver quién tiene menos ideas para nuestro país, porque no les escucharéis hablar de qué querrían hacer ellos con el estado del bienestar, con la vivienda, con las becas, con las pensiones, con los permisos de paternidad, con el salario mínimo. No lo harán nunca. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que harían. Por eso necesitan ruido, porque ellos necesitan que haya algo que tape lo que es su labor cotidiana de gobierno. Aquí en Aragón lo estáis viendo con la sanidad, con la educación, cómo la sociedad sale a la calle a quejarse por una política que es absolutamente destructiva de los servicios públicos. Y por eso ellos necesitan decir una burrada, un insulto, una difamación, una mentira, que es la técnica que utiliza la ultraderecha en todo el mundo para tapar que es perjudicial para los ciudadanos cuando la derecha y la ultraderecha gobiernan. En el mundo, en España, sin duda, pero también en el mundo. Si el PP y Vox se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo y tienen la misma falta de proyecto para nuestro país, ya no hay duda, son lo mismo. De la foto de Colón a la foto del templo de Devot y alrededores, son lo mismo.
Y es todo una estrategia para intentar que no se hable de lo que hacen cuando gobiernan, que es perjudicar a la mayoría social de nuestras sociedades, perjudicarla. Hoy se envuelven a la bandera de España. Yo les pediría que no se envuelvan a la bandera de España para insultar al presidente de España y al gobierno de España, porque el patriotismo es mejorar el estado del bienestar, que es lo que nosotros hacemos y ellos no hacen. Ellos tienen claro, porque es una técnica que se utiliza en todo el mundo, cómo buscar que no se hable de lo que hacen. Y, oye, tienen mucha repercusión mediática cuando dicen burradas y dicen mentiras y difaman a personas honradas, pues tiene mucha repercusión. Pero claro, eso evita que hablemos de lo de verdad. Bueno, ¿qué hace la derecha cuando gobierna y qué hacemos nosotros? Porque, insisto, el patriotismo es mejorar el estado del bienestar, es subir las pensiones, es subir los salarios de los empleados públicos, es conceder nuevos permisos de paternidad y maternidad, es que el empleo sea con dignidad y con derechos, es que la economía crezca y la prosperidad sea compartida. Eso es patriotismo, no envolverse la bandera para insultar al presidente del gobierno. Yo es que no sé cuántas manifestaciones llevan ya. No sé, 7, 8, 23, no lo sé. Ahora, lo que sí sé es que yo nunca he visto al Partido Popular movilizarse porque a los trabajadores tengan unas mejores condiciones laborales. Nunca les he visto pidiendo mejores salarios, mejores condiciones laborales para los trabajadores. Yo tampoco he visto nunca al Partido Popular manifestarse porque en este país haya una mejor sanidad pública, una mejor educación pública, haya más becas para nuestros estudiantes. Nunca les he visto manifestarse por estas cuestiones. Hoy tenemos una nueva... También os digo, cada vez van eligiendo escenarios más pequeñicos. Cada vez van eligiendo... Que yo lo decía ayer y lo vuelvo a decir hoy. Yo, sinceramente, si el Partido Popular se quería manifestar por esto de la corrupción, yo creo que se han equivocado de sitio. Porque qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, que es una sede pagada con dinero negro. Porque os quiero recordar que era en esa sede donde se pegaba martillazos para romper los discos duros de los ordenadores. Y quiero recordar también que es el único partido político en nuestro país que ha sido condenado por corrupción en España. Con esto yo creo que está todo dicho, pero volviendo un poco al ruido que comentaba también tanto Félix. Mira, el Partido Popular desde el año 2018 y seguramente con mucha más intensidad desde las últimas elecciones del año 2023 lleva conviviendo día a día con una importante frustración. Sobre todo porque yo creo que ellos históricamente siempre han pensado que el poder les pertenece. Y cuando somos otros los que tenemos la responsabilidad de gobernar, ellos no entienden que el papel que les corresponde y donde les han mandado los ciudadanos es a ejercer una oposición, por cierto, que tiene que ser siempre también una oposición constructiva. Y por eso viven en esa insistencia de generar ruido, de ataque, de deshumanización al adversario político, para que evidentemente se genere esa sensación, esa suerte de clima, esa bruma, ese ruido que impida a la gente conocer la verdadera realidad de los datos y lo que verdaderamente está pasando. Y por eso ellos yo creo que también viven insistentemente en generar esa especie de realidad paralela. Pero, afortunadamente, aquí hay una cuestión muy clara y es que los datos matan claramente ese relato catastrofista. Lo vemos en empleo, en materia de empleo. Pero ¿cuándo en nuestro país, después de haber pasado la peor crisis sanitaria, nos iban a decir que en este momento estamos superando los 22 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país? 22 millones de trabajadores. La propia economía española es hoy la locomotora de la Unión Europea. El 40% del empleo que se crea en Europa lo aporta nuestro país. Miramos
cómo tenemos, por ejemplo, una de las políticas más importantes, antes hemos hablado de educación, de sanidad, las pensiones que se han citado aquí. Vamos a ver, porque muchas veces es verdad que damos datos importantes, datos macroeconómicos, pero también podemos hablar de esa microeconomía o de esa economía diaria de las personas. Cualquier pensionista, Fernando, en estos momentos, que más o menos pudiera tener una pensión media de unos 1.100 euros, si en estos momentos gobernara el Partido Popular, desde el año 2018 a la actualidad, su pensión habría incrementado 19 euros. Es decir, donde antes cobraba 1.100, cobraría 1.119. Bueno, pues esa pensión de 1.100, gracias al incremento que ha tenido la pensión por la apuesta del Gobierno del presidente Sánchez, con un incremento de un 37,5% desde el año 2018 hasta ahora, esa pensión ya no son 1.100 euros, sino que son 1.405 euros. Esa es también la realidad, la que llega también al bolsillo de todos los españoles y todas las españolas. Y luego, simplemente por un dato que yo creo que a veces es complicado, ¿no?, también explicarle a la ciudadanía dónde está la competencia, quién es el gobierno que es competente en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de políticas sociales, que son las comunidades autónomas. Bueno, las comunidades autónomas del presidente del Gobierno de España han recibido en estos 7 años 300.000 millones de euros más que lo que recibieron en los últimos 7 años del Gobierno de Rajoy. 300.000 millones de euros más, que se dice pronto, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, para mejorar, en definitiva, los servicios públicos. ¿Y qué es lo que ha pasado en las comunidades autónomas? Porque a mí eso sí que me preocupa. Tú has recibido un 45% más de fondos y de recursos del Gobierno de España, y lo que estamos viendo en todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, ya se llame Azcón, Guardiola o Moreno Bonilla, estamos viendo el mismo patrón de conducta en todas las comunidades autónomas. Con una mano te ahogo y te recorto los servicios públicos, te asfixio los servicios públicos, y con la otra te extiendo la alfombra roja a los servicios privados y a la privatización de todos los servicios. Y por eso precisamente estamos viendo todas las semanas aquí en Aragón manifestaciones de la escuela pública, manifestaciones del ámbito de la sanidad. La mayoría de la gente que estáis aquí vivimos en pequeños pueblos. No llegan sanitarios, no hay apuesta para que tengamos cubiertos nuestros centros de salud, no hay servicios de urgencias por las tardes, tenemos que esperar meses para que nos atienda un especialista. Y lo curioso es que fondos y recursos desde el Gobierno de España han llegado. Ahora, el uso, o el mal uso, mejor dicho, que están haciendo las comunidades autónomas se está transformando en privatizar, por cierto, lo que es de todos. Con un elemento más, Pilar, que cuando tienen un problema en educación y no saben cómo explicarlo, te miran a ti, como ministra de Educación en el Gobierno de Aragón, a ver cómo puedo emplumarle ese problema que no saben gestionar Fernando, ellos. Bueno, lo vivimos, perdón, Pilar, en Almudévar, cuando tú estuviste recientemente, en que les han dicho a las familias que no pueden tener 2 auxiliares de educación especial porque son el personal menos cualificado y que, por tanto, los niños y niñas que los necesitan pues ya estarán bien cuidados por el resto del personal. Ese es el talante, y tú lo estás viendo continuamente en el caso de la educación pública en la comunidad autónoma. Pero todo lo que vais enunciando, de lo que vais planteando, frente al ruido hay un boletín oficial del Estado, que creo que el Gobierno de Pedro Sánchez lo utiliza muy bien, porque todas esas mejoras sociales, todos esos cambios, toda esa profundización desde el punto de vista social, que lo que nos permite la economía que vaya bien, revertirlo para todos desde el punto de vista social, lo hacemos a través del boletín oficial del Estado. Y en ese sentido tenéis 2 áreas muy importantes, educación y justicia, donde estáis con becas, con programas, con proyectos, transformando también, porque aquí, Pilar y Félix, la mayoría de los que somos universitarios, los que tenemos una titulación universitaria, lo tenemos gracias a las becas que puso en su momento el Partido Socialista. Y que estáis en estos instantes con el Gobierno de Pedro Sánchez dando oportunidades a todos, desde aquellos que viven en el Sobrarbe, en la Litera, en Zaragoza, en Madrid o en cualquier territorio de este extraordinario país que es de España y que es de todos, no solo de algunos que, como decía Félix, se atribuyen con la bandera. Por eso que me gustaría que pudierais apuntar alguno de los
proyectos y de los programas que estáis en estos momentos trabajando, que también nos vienen a la ciudadanía normal, a todos, no solo a unos pocos. Sí, tienes toda la razón. Un sistema de becas que se implementó en España, efectivamente, con un gobierno socialista, es la mejor garantía de igualdad de oportunidades. Que tu familia tenga una renta alta, tenga una renta muy baja, sean del barrio más humilde o de la urbanización más lujosa, puedan tener acceso a una educación y puedan tener acceso, por tanto, a coger esa fórmula que tantas veces se utiliza, ¿no?, del ascensor social, de poder conseguir más de lo que tenían tus familias en generaciones anteriores. Nosotros, en materia de becas, en el Ministerio de Justicia, hemos implementado lo que llamamos las becas SERE. Son becas para que se pueda preparar la oposición para ser juez, para ser fiscal, para ser abogado del Estado, para ser letrado de la Administración de Justicia. Son unas becas que estamos reforzando, que fijaos cuánto será, que no recuerdo ni la cifra, que las hemos aumentado durante mis 2 años de mandato como ministro de Justicia, pero creo que un 500% o algo así. Es decir, una apuesta de verdad. Vamos. En este momento son 12.000 euros al año durante 4 años. Vamos a seguir subiéndolas, vamos a seguir aumentando el número de beneficiarios y en este momento son 12.000 euros al año durante 4 años. ¿Por qué? Porque es una oposición muy dura, la de la carrera fiscal y judicial, la de la abogacía del Estado. Se tarda de media entre 4 y 4 años y medio, de media, para preparar la oposición. Y según datos oficiales del propio Consejo General del Poder Judicial, no del Ministerio, el 95% de las personas que ganan la oposición a juez y fiscal en este país necesitan ayuda económica de su familia para poder prepararse la oposición. Por tanto, ¿qué sucede con esas familias que no pueden dar ayuda económica a sus hijos y a sus hijas? ¿Qué pasa con esa gente que tiene vocación, que tiene esfuerzo, que tiene ganas, que quiere ser un servidor público siendo juez o siendo fiscal, pero su familia no tiene dinero para poder soportar 4 años y pico de oposición? Bueno, pues para eso está el Estado del Bienestar y para eso está el Gobierno socialista. Para que a cualquier vecino de vuestros municipios, cuando os diga que su hijo o que su hija está estudiando Derecho y que le gustaría ser juez o ser fiscal, le podáis decir: hay unas becas en el Ministerio de Justicia para que tu hijo y tu hija puedan estar en casa con unas becas, con preparador también pagado con la beca y para que puedan, si se esfuerzan y si tienen el talento suficiente, puedan conseguir la oposición. Es una política pública claramente con el horizonte de buscar igualdad de oportunidades. Es una política pública que se implementó en el gobierno de Zapatero. Es verdad que era mucho menos ambiciosa, era en torno a 3.000 euros al año. Mucho menos ambiciosa. ¿Y sabéis lo que pasó cuando llegó el gobierno Rajoy? Que la suprimió. La suprimió de un plumazo. Por eso, que haya unas becas para opositar a juez y fiscal en nuestro país no tiene que depender de un ministro que efectivamente sabe la importancia de las becas porque es la historia de su vida. No, lo queremos blindar por ley. Y por eso la reforma que estamos haciendo de la justicia incluye las becas blindadas por ley. Y queremos blindarlas por ley, las becas para opositar a jueces y fiscales, porque les conocemos, porque sabemos y conocemos a Pepe Vox, sabemos que tendrán una tentación irrefrenable de recortar la beca o de suprimirla, como han hecho toda la vida. La historia de la democracia son gobiernos socialistas apostando por las becas y el Estado del Bienestar y gobiernos populares suprimiendo y recortando las becas y el Estado del Bienestar. Es la historia de nuestra democracia. Así que vamos a trabajar duro para blindarlas por ley, para que sea mucho más difícil para ellos cuando, dentro de muchas décadas, llegue al gobierno Pepe Vox. Y mientras tanto, vamos a seguir aumentándolas porque queremos garantizar la igualdad de oportunidades, que todo el mundo pueda estudiar la posición de juez fiscal y abogado del Estado. Bueno, yo la pregunta lo hago, vamos, la reflexión la planteo más en forma de pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estudiado una carrera universitaria o formación profesional gracias a que teníais una beca? ¿O cuántos de vuestros hijos e hijas ahora mismo están haciendo algún grado universitario o un máster o formación profesional o bachillerato
gracias a esa ayuda, a esa beca que hoy reciben más de 1 millón de jóvenes en nuestro país. Ya sé en fin, esto no queda bien y incluso la gente de comunicación no se puede poner una de ejemplo. No me voy a poner de ejemplo, pero en mi caso fue así. O sea, los que estáis aquí me conocéis y lo decía muy bien Marcelino. Mi padre tenía 2 trabajos, era agricultor y operario de una fábrica. Mi madre ama de casa, yo soy la pequeña de 3 hermanos y fui la única que fue a estudiar una carrera universitaria y evidentemente yo lo tengo claro. Es decir, si en mi casa no hubiéramos recibido esa beca, pues yo no hubiera podido, lógicamente, ir a estudiar a la universidad. Yo siempre recuerdo una historia familiar, que mis padres iban a comprar en su momento una vivienda, que seguro que también hablaremos de esta cuestión en Zaragoza. A mi padre se le rompió el tractor y hubo que elegir. O se arreglaba el tractor y evidentemente se optó por arreglar el tractor, que era lo que permitía que llegara un complemento del salario en casa, ¿no? Pues con la beca nos ha pasado lo mismo. O sea, ¿cuántos jóvenes podrían venir condicionados por el código postal, por el sitio donde han nacido, por las condiciones socioeconómicas de su familia? Y eso podría suponer claramente un obstáculo para que ese chico o esa chica no pudiera estudiar, no pudiera ir a la universidad. Bueno, pues yo creo que lo decía muy bien Félix. La beca es el mejor y el mayor instrumento para garantizar esa igualdad de oportunidades. Y desde que nosotros hemos llegado al Gobierno, desde el año 2018 hasta la actualidad, hemos incrementado en un 80% el presupuesto destinado a becas. Hoy hay 2.500 millones de euros, 2.500 millones de euros dirigidos a esa política de becas, que está permitiendo que haya más de 1 millón de jóvenes que estén estudiando, como decía, formación profesional, bachillerato o también una carrera universitaria. Y además, y esto sobre todo la gente que somos de provincias pequeñas o de municipios, que evidentemente para poder estudiar cualquier formación superior te tienes que desplazar a la ciudad. En el caso, por ejemplo, de aquí de Huesca, lógicamente algunos podéis ir a Huesca, pero muchos otros vais a Lérida o a Madrid. Bueno, pues dentro de la beca, sabéis que la beca se conforma por distintos componentes, distintos complementos. Bueno, pues el más importante es uno que se llama movilidad. Es decir, lo que se supone que tiene que destinar ese chico o esa chica pues para desplazarse hasta esa ciudad o incluso, lógicamente, también pues para alquilarse un piso, para buscar esa solución habitacional para los meses del curso. Bueno, pues en esa beca de movilidad, que forma parte de un conjunto, cuando nosotros llegábamos al Gobierno recibía o disponía de 1.500 euros. 1.500 euros. Hoy son 2.700. Son 2.700. Y somos perfectamente conscientes que, lógicamente, una parte fundamental se la lleva el alquiler que ese joven o esa familia tiene que hacer frente, ¿no? para que ese chico o esa chica esté estudiando, pero de esto se trata, de ir mejorando esas políticas que claramente favorecen y mejoran a ese ciudadano de a pie, que desde luego si no existiera esa beca, como decía anteriormente, pues no podría hoy estar estudiando en la universidad. Y hay lógicamente otra segunda política que llevamos trabajándola, además con mucho ahínco, que es la formación profesional. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos visto, yo también la primera, la percepción social que hoy existía antes sobre la formación profesional? Es una realidad. Es decir, antes a la gente que iba a estudiar formación profesional, pues parecía que se iba a formar en una formación de otra calidad o de segunda división. Esta realidad la hemos cambiado por completo. Hoy un técnico de formación profesional tiene unas condiciones profesionales y laborales al menos igualadas con otra persona que pueda ir a ese mismo puesto de trabajo con una titulación universitaria. Claro, para hacer esto posible hemos tenido, ¿no?, que cambiar leyes, que modernizar leyes, que hablar mucho con el tejido productivo y, sobre todo, dar oportunidades. Porque también nos hemos encontrado en muchos casos que muchos jóvenes querían hacer formación profesional en sus comunidades autónomas y no tenían plazas públicas. Y para eso los fondos europeos, 820 millones de euros de fondos europeos, nos han permitido habilitar más de 400.000 nuevas plazas en todas las comunidades autónomas.
Claro, ¿sabes lo que estamos viendo, lo que están haciendo las comunidades autónomas? En vez de apostar por ese incremento de plazas públicas que le permita a la gente seguir formándose en plazas, como digo, de calidad y públicas, no estamos viendo el caso, por ejemplo, de Andalucía, donde, por un lado, ofrecen a las familias de Andalucía 2.000 plazas públicas, pero 9.000 en la red privada. Volvemos otra vez a ese modelo que en todas las comunidades autónomas, como decíamos anteriormente, el Partido Popular está desplegando. Voy cada vez achicando, recortando, cerrando lo público y abro la mano a la privatización. Y lo estamos viendo en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, no en formación profesional, pero, por ejemplo, aquí en Aragón ya estamos viendo cuál es la apuesta. Hay más de 2.000 plazas públicas sin cubrir en bachillerato y vaya usted por dónde, aquí nos aparece de nuevo Azcón, el privatizador, a querer concertar la etapa educativa del bachillerato. Pues mira, con un gobierno del Partido Socialista eso no va a pasar. Félix, el modelo de Madrid, como ves, está llegando perfectamente a Aragón. Bueno, pero es que esto que está contando Pilar es que nos explica todo. ¿Por qué antes hablábamos en la primera pregunta de ruido, de deshumanización, de difamación? ¿Por qué la derecha y la ultraderecha, que son un poco lo mismo en este momento, por qué necesitan ese ruido? Porque, claro, imaginaos que hubiera un debate en la ciudadanía sobre políticas públicas. Imaginaos, es una hipótesis, no quiero decir que vaya a suceder, pero imaginaos que dijera alguna verdad la derecha en algún momento de su vida, ¿no? Y de repente les preguntas y te dicen, no, ¿usted qué haría con las becas? Y entonces la derecha te dice, no, yo la suprimiría o la recortaría. ¿Y usted qué haría con las pensiones? No, yo diría a la derecha, pues yo haría lo que dijo mi ley, si es que yo ya aprobé una ley en el gobierno de la derecha, que era una actualización del 0,25 anual. 0,25 de miseria que costaba, acordado, más la carta que lo que te subían. Bueno, ¿y usted qué haría con los sueldos de los funcionarios? Bueno, pues yo haría, por supuesto, la mínima expresión, si pudiera, pues los dejaría congelados o no los subiría. ¿Y usted qué haría con permisos de paternidad y maternidad? Diría la derecha, ¿no? Pues yo, pues, hombre, pues qué cosas, pues ya que las mujeres ya que se apañen, ¿no? Pues como ha pasado toda la vida, que es lo que decía Rajoy. En materia de vivienda, ¿qué dice el Partido Popular en Madrid? Abiertamente, abiertamente. Pues dicen que no, política de vivienda ninguna. El que pueda pagarse la vivienda, que la pague, y el que no pueda, pues oye, mala suerte. Imaginaos que la derecha rompiera a decir la verdad y contara todas estas cosas con claridad. Es lo que hacen, pero no lo pueden decir. Por eso el ruido. Por eso hoy saldrán, dirán 4 burradas contra Pedro Sánchez y contra cualquiera de los que estemos por allí, y ahí se quedarán. Y eso impide que hagamos un debate de políticas públicas de verdad, que es el debate donde la socialdemocracia gana por goleada. ¿Por qué? Porque nuestras políticas benefician a la inmensa mayoría de la población. Y las políticas de la derecha solo benefician a los privilegiados, a los poderosos. De todas maneras, que se armen de paciencia, ¿eh? Como diría el presidente Iglesias, que tomen mucha tila, porque todavía quedan 2 años de legislatura y en el año 2027 vamos a volver a ganar las elecciones, con lo cual, oye, lo digo porque, en fin, que se lo vayan tomando con paciencia, que se lo vayan tomando con paciencia. Pues paciencia tienen poca, pero fijaros, cuando con Pilar hablamos de Jorge Azcón, si os fijáis, y yo os pido que hagáis ese ejercicio, mirad en sus redes sociales cuánto habla de educación pública. Es que no habla de educación pública, no le interesa. Es que no va con él. Es que en el debate del Estado de la Comunidad, cuando lo preparamos con Pilar, le preguntamos si iba a la sanidad pública. Callada por respuesta. Ese es el Partido Popular en Aragón, que vuelvo a insistir, es el mismo Partido Popular que tiene Félix en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es el mismo, exactamente el mismo. Y hace unos días, como todos sabéis, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues es el mismo Partido Popular, que ya en estos momentos ya no sabemos si es Partido Popular, Vox, o ya han vuelto todos a la casa madre de la que salieron, que es la misma. Y cada vez es más difícil, imagino que tendréis esa percepción, de distinguir entre unos y otros, como decíamos al comienzo de esta charla. Es que, salvo que se reparten ese mercado electoral de la ultraderecha, todo lo demás
toda la premisa de la que parten son las mismas. ¿Qué sensación tenéis, en este caso, cuando sobre todo vais al Congreso y al Senado, donde continuamente veis esa política maleducada que han exportado a algunas comunidades autónomas y que ayer lo comentábamos aquí? El problema es que ya nos lo han trasladado también hasta los municipios más pequeños. Es decir, la tristeza con la que vivimos aquellos que creo que desde el Partido Socialista pensamos en que estamos para cambiar las cosas y mejorarlas, no para volver a tiempos pasados, que es lo que parece que algunos nos están enfocando, por decirlo de alguna manera. ¿Qué percepción tenéis cuando escucháis lo que escucháis en ese Congreso y en ese Senado, esas preguntas que os formulan? Antes creo que ha dicho Pilar también, o venía a insinuar, y en lo personal, porque siempre os buscan a lo personal. Sí, claro, sin duda. Es una búsqueda desesperada por la antipolítica, por intentar que no se confronten modelos, sino simplemente que todo sea un barro y un fango absolutamente insoportable que haga que la ciudadanía, bueno, pues cada vez lo tome con más distancia. Y si lo toman con distancia, si el ciudadano cree que, bueno, pues que todos son iguales, que eso es un lío, que mejor no entrar, que la antipolítica es la mejor opción, pues claro, ahí en ese caldo de cultivo la derecha y la ultraderecha tienen mucha más facilidad, porque nadie compara modelos y entonces consiguen lo que pretenden, y es que haya personas que voten contra sus propios intereses, es decir, que voten a la derecha y a la ultraderecha, aunque les vayan a perjudicar, objetivamente les vayan a perjudicar con sus políticas, pero la derecha y la ultraderecha consigue que les voten porque esa antipolítica y esa deshumanización total de todos nosotros, pues a veces la logran, o con una parte de la sociedad la logran. Uno de los problemas más graves que tiene la democracia en nuestro país hoy es que no tenemos una derecha europea moderada, centrada, conservadora, tradicional. El Partido Popular está absolutamente en manos de Vox, absolutamente en manos de Vox. Son indistinguibles. Tú escuchas a los portavoces del PP y las portavoces de Vox, dicen lo mismo, las mismas cosas, con el mismo tono, la misma grosería, las mismas difamaciones, las mismas mentiras, todo igual. Y eso supone que en España hoy el Partido Popular esté simplemente dando alas y engordando a la ultraderecha cada vez más. Porque obviamente, si tú les compras el marco mental, si actúas como ellos, si difamas como ellos, si mientes como ellos, al final la gente prefiere al original. Y es una dinámica y una espiral que ya ha sucedido en otros países de Europa. Que miremos en Italia, miremos en Francia, miremos en el Reino Unido, miremos en tantos ejemplos que nos dicen que esa espiral lleva a la autodestrucción de la derecha moderada y europea en cualquier país. ¿Qué es lo que le va a pasar al Partido Popular? Que va a acabar engullido por Vox porque les ha comprado todo el discurso a Vox y les ha comprado las formas de hacer, las formas de actuar y las formas de expresarse. Uno, si no conociera a los personajes y no le subtitularan en el telediario quién es quién, podría decir PP Vox, vamos, de hecho es que os planteo ese reto, que lo hagáis en vuestros municipios y en vuestras ciudades, porque como dicen lo mismo, pues son indistinguibles. Y eso es un problema para la democracia en nuestro país. En Europa se pone un cordón sanitario a la ultraderecha. Se impide que la ultraderecha tenga responsabilidades para que no envenenen la convivencia. Y en España el Partido Popular está en manos de Vox y por tanto le lleva el maletín. Y esto es un problema de valores democráticos, de valores europeos y de habitabilidad de nuestra democracia. Y por eso espero que el Partido Popular sea consciente en algún momento Pilar. Distingo ninguno. Lo único que les distingue en estos momentos son las siglas del partido y dónde se sientan cada uno de ellos en el Congreso y en el Senado. Pero el Partido Popular ha quedado absolutamente engullido por la ultraderecha de este país. O sea, yo quiero recordar, fíjate, cuando llegó Feijóo aquí a la política nacional, vino a decir, yo vengo a ganar y no vengo a insultar. Pues ha terminado insultando y perdiendo. Y además, permitiendo la entrada de la ultraderecha en los gobiernos autonómicos. Esto se entiende muy bien con ejemplos claros. Tú vas al supermercado y tienes el producto original y la marca blanca al mismo precio y la gente se lleva el producto original. Pues al Partido Popular es lo que le está pasando y lo que le ha pasado con Vox. Le ha comprado de arriba abajo
las políticas, los conceptos, la ideología, le ha comprado el catálogo completo. El catálogo completo. Y yo creo que pensaba que al insultar como ellos, al comprar las mismas políticas que ellos, comprar las mismas formas que ellos, iban a achicarlo y ellos iban a hacer más grandes. Y ha pasado precisamente lo contrario. Porque no solamente han quedado mucho más pequeños, han quedado mucho más reducidos, sino que además los votos, quien se los está llevando, según van indicando las encuestas, es la ultraderecha de Vox. Esto es lo que está sucediendo, para desgracia también del propio país y de la democracia de nuestro país. Lo veis, los ciudadanos lo veis prácticamente todos los días, en los distintos debates, en el Congreso y en el Senado, el tipo de oposición que están trasladando en estos últimos años. Lo hablábamos anteriormente, es una oposición destructiva ante todo y contra todo. Nunca hay manos tendidas ni propuestas constructivas para hacer frente a problemas que nos afectan a todos. Llámese lo que hablábamos antes, educación, sanidad o vivienda, que es uno de los principales temas que nos afecta a todos los ciudadanos, vivamos donde vivamos. Nunca están para los debates serios de este país. Porque también os diré, en la vida, y por supuesto también en política, es mucho más fácil destruir que construir. Porque para construir realmente tienes que ser un verdadero patriota y querer que a la gente de tu país, que a los españoles y a las españolas les vaya mejor la vida, tengan una mejor calidad de vida, sus hijos puedan ir a una educación pública y de calidad, su familia, sus padres, sus abuelos reciban una pensión digna. Eso es ejercer verdaderamente el patriotismo, eso es construir en beneficio de tu país. Una política que hace muchos años que abandonó el Partido Popular y que, por supuesto, la ultraderecha ni ha estado, ni está, ni se le espera. ¿No? Pero aquí, además ayer lo hablábamos en la mesa, es verdad que ese ruido, esos bulos, esas mentiras que desgraciadamente funcionan con mucha más rapidez que la verdad, es gasolina para la antipolítica. Y el Partido Popular y Vox juegan a esa antipolítica, porque creen que inyectando esas importantes dosis de gasolina, de antipolítica, el ciudadano pues se va a resignar, va a bajar los brazos, va a insuflarse de pesimismo. Y yo creo que es una estrategia, aunque a veces no nos pueda llevar a la reflexión, yo creo que es una estrategia confundida, porque la gente, desde luego, tiene muy claro. Cuando llega a votar, cuando vienen los procesos electorales, el ciudadano es muy inteligente y sabe perfectamente hacer un análisis y valorar quién y qué gobierno se ha preocupado por la sanidad que le afecta a él y a toda su familia, por la educación que le afecta a él y a toda su familia, por el empleo, por las pensiones, por el estado del bienestar. El ciudadano, cuando llega a votar, lo sabe y lo entiende muy bien. Y también sabe quiénes han estado durante todo ese tiempo, durante todos esos años, única y exclusivamente poniendo palos en la rueda, como está haciendo el Partido Popular en este momento en nuestro país. Cuando Pilar hablaba que le ha comprado todos los catálogos, los que tenemos un poquito más edad, los más jóvenes, ya no vivieron ese tipo de enciclopedias. Iban saliendo las enciclopedias y luego iban saliendo apéndices. En Valencia ha comprado el catálogo entero y todos los apéndices que han podido salir posteriormente, como hemos podido ver estos días de forma muy triste. Y mira que los valencianos especialmente, se habían ganado con dolor y sufrimiento el derecho a votar. Se habían ganado ese derecho a votar y a decidir y a elegir el futuro de su tierra. Y sin embargo, una vez más, un pacto oscuro que en este momento no ha sido en una servilleta, pero ha sido un pacto debajo de la mesa, un pacto secreto que todavía desconocemos, el que ha hurtado la posibilidad a los valencianos de votar y elegir qué gobierno querían para su comunidad autónoma. Y ahí tenemos de nuevo más de lo mismo, más pacto negacionista,
del Partido Popular y de Vox. Que no nos engañen, que son lo mismo con diferentes siglas. Vamos adelantando, estamos en el tramo final. Si miráis, prácticamente, además de socialistas, son alcaldes, concejales o exalcaldes y exconcejales, pero personas muy comprometidas con su pueblo, con su comarca, con su provincia. Personas que incluso llegaron al Partido Socialista porque nos veían, o veían al partido, como el único que realmente se preocupaba por la mayoría de su municipio. Ese es el perfil de muchos de nosotros y de muchos de vosotros. Y por eso que creo que desde el partido, como estáis haciendo, tenemos que reivindicar esa política útil, desde lo local hasta lo nacional, pero esa política útil de proximidad en la que vosotros demostráis constantemente con vuestra presencia en el territorio y con ese compartir de tú a tú con todos estos alcaldes y concejales, que esa es la política útil que el Partido Socialista tiene que abanderar y que abandera constantemente. Frente a esa polarización que es falsa, que es asimétrica, que no es que nosotros estemos en la extrema izquierda frente a los de la extrema derecha, sino que unos intentamos con el boletín, como hablábamos antes, transformar, llevar ese progreso económico a ese progreso social, y otros lo que buscan es el poder, porque, como decía Pilar, lo merece, ¿no? No sé qué visión tenéis, en este caso desde el Gobierno de España, con ese trabajo que realizan alcaldes, concejales. La mayor parte no cobran ni un solo céntimo, aunque buena parte de la ciudadanía, y sobre todo en esas cadenas de WhatsApp de bulos, pues parece que hay demasiados políticos en España. Sí, efectivamente. Las pensiones vitalicias, ¿verdad?, de los concejales y de los exconcejales. Estas cosas que la ultraderecha utiliza para intentar desacreditar la labor política y que realmente pues, lo único que hace es esconder la realidad. Docenas de personas, de compañeros, compañeras del Partido Socialista, dejando parte de su vida para mejorar las condiciones de vida de otros, de los ciudadanos, de sus municipios y de sus pueblos. Yo creo que el Partido Socialista es esto. Sois precisamente vosotros y vosotras. Es el Alto Aragón, es Huesca, son el municipio más pequeño. Las raíces tan profundas que tiene el Partido Socialista, una organización de 146 años de historia, que lleva toda la vida mejorando la vida de la gente, intentando reforzar el estado del bienestar, ampliando derechos, mejorando libertades, consiguiendo que algo que en un momento puede parecer utópico, imposible de conseguir, luego, con un gobierno socialista, se convierte en el BOE. Los congresos del Partido Socialista, cuando se sueña algo en la agrupación más pequeña, en el congreso provincial, finalmente acaban siendo una política pública que se aprueba en el Boletín Oficial del Estado. Y esa es la historia del Partido Socialista. Por eso, cuando hoy atacan sin piedad a Pedro Sánchez, ayer a Zapatero, antes de ayer a Felipe, no están atacando a ninguna persona en particular, están atacando al Partido Socialista, que tiene 140 años de historia y de hoja de servicios con este país. Y es hoy más importante que nunca el Partido Socialista. Siempre lo ha sido a lo largo de la historia, pero ahora más que nunca, porque es el instrumento que tiene el ciudadano de a pie para enfrentarse y ganar a la derecha y a la ultraderecha. Partido Socialista Obrero Español. Es lo que tienen. Y por eso precisamente nos atacan sin piedad, siempre muy acompañados por algunos medios de comunicación muy imparciales y muy neutrales, que lo vemos en todas las comunidades autónomas, también aquí, también en Aragón, pero no faltan medios de comunicación que son pseudomedios, digámoslo claramente, porque no están concebidos para informar, están concebidos para, precisamente, manipular y que la gente caiga en las redes de la derecha y la ultraderecha. También esto lo necesitan, igual que necesitan el ruido, la difamación, el insulto. Nosotros a seguir trabajando, a continuar con el legado de Marcelino, el legado de tantos y tantas compañeras que estuvieron ahí en las décadas que nos han precedido, y ahora lo que nos corresponde a nosotros pues es seguir con ese testigo para seguir avanzando, recibir, por supuesto, ataques despiadados, y dejaremos el testigo a otros compañeros en un tiempo que continuarán, porque aquí lo fundamental es tener un partido fuerte, que es el Partido Socialista, que es sin duda lo mejor que le ha pasado a este país.
Es que, Fernando, además aquí hay compañeros que durante las semanas nos ven, nos escuchan allí in situ en el Congreso o en el Senado. Hay que echarle mucha paciencia, ¿eh? No digo porque muchas veces los compañeros aquí ay, Pilar, pero ¿cómo se lleva esto? Y el presidente, especialmente, ¿no? Y el presidente, digo, pues con muchas dosis de paciencia, porque es verdad que hay que armarse de paciencia, pero como os decía al principio, la determinación y sobre todo el objetivo es mucho mayor que cualquier insulto, que cualquier desprecio que evidentemente sufrimos los que estamos, si queréis llamarlo así, en primera fila, pero que desgraciadamente también sufrís muchos que sois alcaldes y concejales en el gobierno o en la oposición. Antes hablábamos de la antipolítica. Ese caldo de la antipolítica busca también la desafección ciudadana sobre la política. Sobre la política y, por supuesto, la política útil. Para mí, los principales referentes de esa política útil, muchos estáis aquí, fundamentalmente de la provincia de Huesca, pero también veo a compañeros de la provincia de Zaragoza y de Teruel, sois los alcaldes y los concejales. Es el verdadero corazón de este partido. Hombres y mujeres que en la mayoría de los casos lo hacen por compromiso personal y ciudadano con sus vecinos, sin percibir ningún salario a cambio, que se dejan la vida, por esto es como se decía antiguamente, ¿no? En la mili, 24/7, son 24 horas, 7 días a la semana, y además los alcaldes no tienen un área, y los concejales es que se dedican a todo, la piscina, el bar, el cementerio, el funcionamiento de la fábrica, el encendido, como le correspondía ayer a la alcaldesa de Pedrola, del árbol de Navidad allí en su municipio, y desde luego a mí de verdad nunca es agradable. ¿Qué os voy a explicar? Claro que no es agradable que estés en el Senado, en el Congreso, que vayas por la calle y que te insulten o que te difamen, porque a veces os tengo que reconocer que no es fácil. En muchos casos ves que incluso que en medios de tirada nacional den pábulo a noticias que son absolutamente una mentira sobre una misma, pues evidentemente tienes herramientas y tienes que poner esas herramientas en funcionamiento para conseguir que esa mentira quede evidenciada como lo que es, como una mentira. Pero es un trabajo también constante y continuo, pero que no me quiero descentrar. Pero a mí lo que realmente me resulta doloroso es que esos hombres y esas mujeres que estáis en todos los municipios dando la cara por vuestros vecinos, con las siglas siempre del Partido Socialista, que también me consta que recibís el desprecio y el insulto por hacer y por dedicaros precisamente a esa política útil que es la que se resume en mejorar la vida de los vecinos de vuestros municipios, que es, por cierto, a lo que os dedicáis desinteresadamente tantos y tantos alcaldes y concejales que forman lo mejor que tiene en estos momentos el Partido Socialista. Con un elemento más allá, cuando has dicho 24/7 y cubriendo las deficiencias, en este caso, de la Comunidad Autónoma y de la Diputación Provincial de Huesca, que nos desatiende continuamente. Bueno, vamos acabando. Me queda un tema que nos daría para un fin de semana o una semana de debate con alcaldes y concejales. Y es el tema de la vivienda. Claro. Y os queríamos pedir ayuda, más bien. Os queríamos pedir ayuda, estamos en un territorio, en el Sobrarbe, como sucede en buena parte de la provincia de Huesca, al menos de la mitad hacia los Pirineos, donde hay problemas muy serios de vivienda donde los trabajadores no pueden quedarse a vivir en sus municipios porque hay una vivienda especulativa constante vinculada con el turismo, o en la parte baja de la provincia, en la que el desarrollo económico lleva a la necesidad de vivienda ya no solo en las cabeceras comarcales, sino también en nuestros municipios, los municipios más pequeños. Y el problema que tenemos muchas veces es la desatención, en este caso, de la comunidad autónoma, a la que le llegan muchísimos fondos del Gobierno de España. Nunca había habido un gobierno en España que hubiera dedicado tantos fondos a la vivienda, pero, una vez más, utilizados para que los de siempre hagan negocio. Ayer nos explicaba el alcalde de Lleida, aquí, que ellos estaban sacando vivienda a 7 euros metro cuadrado, vivienda de alquiler a 75 años. La última adjudicación en Huesca del Gobierno de Azcón es a 11,5 € metro cuadrado a 75 años. Esa es la diferencia.
entre unos y otros, entre los que aplican la ley de vivienda estatal, como es el caso de Cataluña o Lleida, con una zona tensionada, y es el caso de que otros reciben esos fondos, como decía antes Pilar, para poderlos trasladar luego a que los de siempre, a que las mismas familias, a que los mismos constructores, a que las mismas promotoras, pues hagan negocio, bien sea en las poblaciones del Pirineo, impidiendo prácticamente que los trabajadores puedan quedarse a vivir en sus pueblos. Lo decía Kiko un día en Benasque, que claro, es que tienen que bajarse a campo a vivir. Ese es un ejemplo muy claro, pero también en el resto del territorio en el que nos vemos desamparados, porque cada vez necesitamos más trabajadores, pero cada vez es más difícil que puedan venir con una situación de vivienda de calidad. Yo creo que eso es lo fundamental en esto. Entonces, sí que os pedimos un poco de ayuda en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, pues que como partido tenemos que incidir en esa vivienda pública, que como decíamos con Pilar, toda la vida. Por supuesto. Toda la vida. Es que yo creo que esa es la clave, Fernando, porque aquí en Aragón, antes lo comentábamos, el presidente Iglesias, seguro que él tiene la cifra más vigente de la cantidad. ¿Cuántas fueron, Marcelino? 20 y tantas mil viviendas. Claro, aquí sí que realmente queremos construir un parque de vivienda pública de calidad y asequible. Tiene que ser así siempre. Ni 25, ni 50, ni 75. Si es vivienda pública, esa consideración tiene que ser para siempre. Vivienda pública y asequible para siempre. Hombre, aquí a Aragón han llegado fondos, precisamente para construir ese parque público, para rehabilitar vivienda. Nos acompañó la ministra de Vivienda esta semana pasada en Zaragoza, concretamente el viernes. En estos 7 años, con el presidente Sánchez, a Aragón han llegado 320 millones de euros. Para algo más de 1.000 viviendas de obra nueva y para rehabilitar prácticamente 5.000. Ahora, lo que también necesitamos es implicación, en este caso, de la autonomía, o sea, del gobierno competente en materia educativa. En primer lugar, apostemos por esa vivienda pública. Pero para que esa vivienda pública, como decía anteriormente, no pueda ser el día de mañana comprada por esos fondos buitre, esos fondos de inversión. Porque si no estamos haciendo un pan como 2 tortas. O sea, utilizamos los fondos públicos para hacer esas viviendas y luego van dirigidas a seguir ensanchando los bolsillos de los mismos de siempre. Que, por cierto, cuando rascas un poquito, detrás de ese negocio especulativo siempre están los mismos. Y luego, hombre, estamos viendo en comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, en la ciudad de Lérida, cómo cuando tú aplicas esas herramientas que permiten bajar y reducir el precio del alquiler, están funcionando. Están permitiendo que ciudades importantes como Lérida, como Barcelona, el ciudadano note que esos alquileres bajan. Y además es que el propietario que baja esos alquileres recibe posteriormente unas bonificaciones superiores al 90%. Aquí en Aragón no lo quieren hacer. Aquí hay una ley que te permite reducir esos precios del alquiler y Azcón ha decidido que esto no va con él. Porque ellos, digámoslo claro, siempre han entendido que la política de vivienda, que la vivienda va ligada a la especulación y a seguir haciendo ricos a los mismos. Más ricos a los mismos. Y aquí de lo que se trata es que el ciudadano pueda emanciparse, sean jóvenes, sean familias de trabajadores, que puedan optar a alquileres asequibles. Hombre, estamos viendo los últimos que están poniendo a disposición en Huesca. Hombre, un alquiler a 900 euros, pues yo asequible no lo entiendo. Para mí un alquiler asequible era como lo que hacíamos nosotros, que eran 400 euros. Cuando el salario mínimo interprofesional está a 1.184 euros, decir que un alquiler asequible esos 900 euros es vivir muy alejado de la realidad. Con lo cual, vivienda pública, vivienda asequible para siempre y luego, por supuesto, trabajar para reducir o topar, busquemos el adjetivo que queremos, pero sobre todo trabajar, como muy bien explicaba Isabel el viernes, para que ese precio del alquiler se reduzca como se está reduciendo allí donde se está aplicando en las distintas comunidades autónomas esa ley de la vivienda. Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien Pilar, hay muy poco que añadir. Solo quiero decir 2 ideas. La primera,
Nosotros hemos multiplicado desde que llegamos al gobierno en el año 2018 el presupuesto para hacer vivienda pública, lo hemos multiplicado por 8. Es decir, el compromiso del Gobierno de España, creo que más que palabras son hechos, lo hemos multiplicado por 8. Y quiero decir algo que es lo fundamental aquí, porque hay muchísima gente que está afectada, jóvenes por supuesto, pero gente no tan joven que también tiene problemas para acceder a una vivienda. La única esperanza de que esa gente pueda tener acceso a una vivienda digna a un precio razonable es un gobierno progresista. Ninguna esperanza si gobierna la derecha y la ultraderecha. Ninguna. La política de vivienda de la derecha y la de ultraderecha es que quien pueda se la compre y quien no, ajo y agua. Eso es lo que hace la derecha y la ultraderecha cuando gobierna. Abiertamente. Día y hora para que se aplique en Aragón la ley de vivienda, para topar alquileres y para establecer zonas tensionadas, para que se establezcan límites a los incrementos de los alquileres. Día y hora. Para que se haga en Aragón, se haga en Madrid, se haga en Andalucía y se hagan en las comunidades que gobierna la derecha. Por tanto, es un debate como tantos que tenemos que dar, que tenemos que explicar con cifras, que obviamente es un debate complejo, que no son políticas que tengan un resultado en el cortísimo plazo, pero insisto, la única esperanza es un gobierno progresista, porque la derecha y la ultraderecha considera que no hay que hacer nada. Y si no haces nada, ya sabemos cuál es el resultado. Bueno, compañeros y compañeras, nos daría para mucho la conversación, pero dos extraordinarios tiktokers que se han estrenado recientemente con una llamada, yo les pediría que a modo de TikTok nos dieran un mensaje de esperanza para esa gente joven que espera y de qué manera a este Partido Socialista que ha transformado este país. Muy rápido. Como él es el mejor en el TikTok, ya se lo he dicho, le digo, oye, Félix, vamos a ver, digo, yo nunca me he considerado, yo creo que tengo mi gracia. Entonces digo, hago un vídeo contigo en TikTok y me dejaste la sosa de los tres. Digo esto no puede ser, Félix, esta espinita me la tengo que quitar de alguna manera. Hemos grabado ya otro, pero bueno. Sí, por favor, seguidnos en nuestras redes sociales. No dejéis de hacerlo. Hemos grabado uno esta misma mañana. Va a ser un éxito de crítica y público, sin duda. Y hombre, ¿yo sabes lo que pasa? Que yo sorprendo, porque la gente me ve y dice, uy, qué señor tan serio. Y luego, a poco que hagas, pues sorprendes. Entonces, es la clave de mi éxito. Vamos a seguir haciéndolo. Claro que sí, hay que comunicar en todos los sitios, por supuesto, que hay que salir en el telediario, hacer entrevistas en prensa, pero también hay que llegar a cualquier rincón, es difundir nuestro pensamiento, convencer que lo que nosotros hacemos es lo bueno para nuestro país y para nuestra gente, para los jóvenes sin duda alguna. Y como será mi última intervención, quiero terminar agradeciendo, por supuesto, vuestro recibimiento. Es un placer estar con vosotros, queridos compañeros del PSOE de Aragón. Voy a venir tantas veces como me lo pidáis, tantas veces como Pilar me lo pida, pero a lo que voy a venir seguro es a un acto que será tu toma de posesión como presidenta de Aragón. Ahí voy a venir a representar al Gobierno de España. Pues este sería el broche, Fernando. Este sería el broche. Sí. Bueno, pues sobre la primera parte, ¿no? Yo creo que es una realidad, es una evidencia. El 60% de los jóvenes europeos se informan por TikTok, por X, por Instagram. Yo creo, lógicamente, que los que defendemos esa política útil, los que queremos, además, explicar a la ciudadanía lo que se está haciendo, poder escuchar también cuáles son sus anhelos, sus esperanzas, sus preguntas, tenemos también, ¿no?, lógicamente, que ocupar y estar en esas redes sociales, que fundamentalmente es la que, además, están utilizando los jóvenes. Y yo, tampoco por no demorarnos mucho más en el tiempo, que sé que vamos ajustados, muchísimas gracias a ti, Fernando, como secretario general del Partido Socialista de Huesca, y a todos los compañeros y compañeras por este magnífico fin de semana de ideas, de reflexiones, de buenos momentos, porque tenemos que sacar un rato para todos. Y yo creo que la cita nos vamos a ver mucho más, pero desde luego donde todos estamos invitados es en esa toma de posesión en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón, porque lógicamente allí espero veros a todos. Creo que el partido en Aragón está fuerte,
está unido, tenemos ganas y los ciudadanos, bien lo sabéis, nos están esperando. Quieren devolvernos de nuevo esa confianza que históricamente nos han dado en este territorio. Y yo lo vengo diciendo en estos días, yo no sé cuándo tendremos elecciones, si serán en el 26 o en el 27. Lo que sí sé es que este partido está preparado, pero sobre todo está preparado para ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas. Así que iremos a por ello, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Félix. Perfecto. Espera que viene la con televisión.